quiero hablarte de algo que estaba pasando en la iglesia de Corintio y que Dios está hablando en ese tiempo y que hoy nos habla a nosotros, a la iglesia de Fuente de Vida, ¿sí? Porque Dios le estaba hablando este mensaje, esta carta. Dios, a través de la vida del apóstol Pablo, la escribió a los cristianos, a los cristianos de Corintio. No eran inconversos, eran cristianos. Y Dios les escribió esto, ¿sí? Quiero que me pongas Hechos capítulo 18 y vamos a ver algunos versículos de allí de Hechos 18:1. Quiero que entiendas, más o menos, te ubiques. Jesús murió en el año 33 y de ahí mandó a que se fuera y se predicara el evangelio. El apóstol Pablo aquí en Hechos 18 nos narra que Pablo fue a Corintio, fue a predicar a Corintio por primera vez. Es decir, que el apóstol Pablo abrió la iglesia, fundó la iglesia de Corintio. Y por eso aquí más o menos, y que la historia nos dice que aproximadamente entre el año 50, el apóstol Pablo fue a este lugar. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue ¿a dónde? A Corinto. Entonces Pablo tuvo que llegar a esa región y comenzó a predicar el evangelio. Allí todavía no había gente que conociera del evangelio. Entonces el apóstol Pablo llegó a esa región como ¿qué? Como evangelista, como maestro. Él llegó a enseñar la escritura allí. ¿Sí? Ok. Ahora, si te brincas al versículo 8, porque quiero que más o menos lo tengan como contexto. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran ¿qué? Bautizados. Entonces, cuando el apóstol Pablo llegó, allí estuvo predicando el evangelio. Y uno de los primeros discípulos de él fue Crispo. Y no solamente creyó él, sino que se convirtió toda su casa al evangelio. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros nos dispongamos a ir y predicar y a empezar a discipular a personas. Ahora, si me pones el versículo 11, por favor. Y se detuvo allí, ¿cuánto? 1 año y 6 meses, enseñándoles. ¿Cuánto tiempo estuvo el apóstol Pablo allí? 1 año y medio predicándoles, discipulándoles, instruyéndolos. Ahora, ¿cuánto tiempo tienes tú? Dejándote discipular, dejándote enseñar. Porque una cosa es que vengas a la iglesia. No, discipulándote, dejándote formar. Enseñar la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo estuvo con ellos durante 1 año y medio, instruyéndoles, discipulándoles. Y terminó allí y se fue a otra región. Ok. Entonces ahora quiero que entiendas que su maestro que los discipulaba era el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo se fue. Y por allí, entre el año 55, escribe una carta a los corintios. Ahora, ¿por qué crees que les escribió una carta? Ahorita te vas a dar cuenta. Ahora sí, me vas a poner Primera de Corintios, en el capítulo 1, verso 4 al 7. Ahora, el apóstol Pablo tuvo que, por necesidad y por lo que estaban viviendo o sucediendo con los cristianos de Corintio, tuvo que escribir esta carta y dice: gracia doy a mi Dios siempre por vosotros. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Siempre estoy orando por ustedes,
por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. O sea, recibieron del conocimiento de Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecido. ¿En cuántas? Fueron llenos del conocimiento en todo. En Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Tenían todos los ¿qué? Todos los dones, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir que estas personas cristianas habían sido instruidas en todo, en palabra, en conocimiento, en ciencia, en el conocimiento de Dios. Cristo se les había manifestado, revelado, y no solamente eso, sino que tenían todos los dones que habla la Biblia. Se movían allí, se manifestaban allí. Entonces era la iglesia muy bendecida, muy privilegiada por Dios. Hoy en día ya no se ven mucho los dones, pero en esta iglesia se veían los dones, se veía la manifestación del poder de Dios, se veía la gloria de Dios. Entonces tú tienes que aprender una cosa, que una cosa son los dones de Dios y otra es tu humanidad o tu voluntad, las decisiones que tú tomas. Ojo, a lo que quiero encaminarte. Una cosa son los dones, y los dones pueden ser manifestados, y los dones pueden fluir aún en personas, como ahorita lo vas a ver. Fíjate. Ahora quiero que vayas conmigo. Primera de Corintios 10:11. Dice, el apóstol Pablo les dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Verso 11. Porque he sido informado acerca de ustedes o de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Fíjense bien, que era una iglesia que estamos viendo muy bendecida, que se movía el poder de Dios, que veías dones, que veías unción, pero le escribieron al apóstol Pablo, le informaron que estaba sucediendo algo con la iglesia de Corintio, que estaba sucediendo algo con los cristianos. ¿Qué estaba sucediendo? Había pleitos, había contiendas, ya hablaban cada uno cosas de sí mismo, ya no de Cristo. Por eso les dice que hablen de una misma cosa, que tengan un mismo sentir. Entonces quiere decir que poco a poco se empezó a hablar cada quien de su cosecha, y ya no se hablaba de Cristo. Ahora, ¿te das cuenta que esto pasaba con los cristianos de entonces, y donde el apóstol Pablo había sido el mentor, el maestro? Si eso pasaba allá, donde hubo ese gigante de la fe que es el apóstol Pablo, que fundó muchas iglesias, y que la misma gente se empezó a desviar y empezó a hablar cosas incorrectas, y que entre ellos ya empezó a haber rivalidades, celos, contiendas, pleitos, discusiones, enojos, distanciamiento, enemistades. ¿Qué se espera hoy? ¿Y qué se espera donde no hay ese maestro de la fe que es el apóstol Pablo, el que escribió la mayoría del Nuevo Testamento? Ahora, ¿qué estaba ocurriendo? Se estaban manifestando los dones, pero el comportamiento de los cristianos no era el apropiado. No había testimonio, no había fruto. Predicaban de Cristo, ahí habla que predicaban,
predicaban, había el mover del Espíritu Santo, pero había entre ellos rivalidad, molestias, enojos, resentimiento y hasta venganza. Que Dios nos libre de eso en el nombre de Jesús. Y somos tú y yo responsables de que esto no se meta en mi vida ni en la vida de nadie de la iglesia. Por eso tú eres responsable de guardar tu corazón. Yo soy responsable de guardar mi corazón. No puedo decir que no va a pasar que de repente un hermano en la iglesia actúe de una manera indebida, pero yo tengo que guardar mi corazón de lo que haga mi hermano en la fe. Estos hombres y mujeres de esta iglesia no guardaron su corazón, entraron en contienda, hacían uno y le respondía el otro, y se estaban en una contienda constante, en una enemistad constante. ¿Daban testimonio? No. Pero el poder de Dios y los dones sí se manifestaban. Por eso el apóstol Pablo empieza a decirles: oye, pues ustedes recibieron todo, tienen todos el conocimiento, la palabra, han sido instruidos y tienen todos los dones, pero está pasando esto. Entonces, hermano, no te dejes influenciar y te dejes ir por los dones. Déjate, tú tienes que empezar a que los frutos tuyos sean vistos. Por eso la Biblia dice: por sus frutos los vas a conocer. Tú empiezas a dar frutos de arrepentimiento, de cambio. Después de que el apóstol Pablo pone esto como introducción, empieza a hablar algo. Allí mismo, 1 Corintios capítulo 3, ahora sí. Ahora fíjate lo que les empieza a decir el apóstol Pablo, y que hoy le está hablando Dios. ¿A quién? A la iglesia de Fuente de Vida, que eres tú y que soy yo. 1 Corintios capítulo 3, verso 1 al 3. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a ¿qué? A carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Yo no te puedo hablar como una persona madura, como una persona muy espiritual. Eres un carnal, porque en ti todavía hay pleitos, celos, contiendas, iras. Más adelante, ¿sabes qué pecado les habla? Que estaban cometiendo adulterio y que estaban cometiendo incesto, porque tenían relaciones entre las familias y se metían con la mujer de sus padres, los hombres. ¿Está grueso? Los corintios. Por eso dicen: yo no puedo hablarles como espirituales, sino como carnales. Son unos niños, todavía son bebés cristianos, les decía. No puedo hablarles de otra manera. Verso 2: os di a beber leche. Sí, en su tiempo les di a comer leche, y no vianda o carne, porque aún no erais capaz, ni sois capaces todavía. Versos 3: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hoy Dios te dice: oye, ¿todavía estás caminando así? ¿Todavía te la pasas chismeando, criticando, con celos, con pleitos, con contienda, compitiendo con el otro hermano a ver quién lo hace mejor? ¿No eres carnal? Tú y yo tenemos que aprender de esta lección, familia. Y tenemos que estar agradecidos y contentos con Dios, con los dones que te ha dado, como Dios te usa. Pero también tienes que estar contento con los dones que Dios le ha dado al otro hermano y como Dios lo está usando. No debe de haber competencia entre ti y entre mí, o entre nosotros como hermanos. Que Dios esté usando a alguien, gracias a Dios y gloria a Dios, y como lo esté usando, y que Dios lo esté llevando en crecimiento y en servicio y en madurez, gracias a Dios. Pero no tiene que haber celos, contiendas,
enemistades, del decir ya no te hablo a ti hermano, ni no te hablo a ti hermana, porque de repente ponen cualquier situación como pretexto para distanciarse entre los hermanos en Cristo, entre cristianos. Peor también entre hermanos biológicos. Pero no debe haber separación entre nosotros como cristianos. No debe de haber competencia con las otras iglesias. No debe haber celos. Yo les decía hoy en la clase del discipulado, yo no predico para que Fuente de Vida sea llena. Yo predico para que la gente sea llena de Cristo. Mi intención no es llenar Fuente de Vida, sino que la gente sea llena de Cristo, del amor de Cristo. Y los dones que Dios me ha dado es para edificar ¿a quién? A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Tanto la iglesia local como la iglesia universal. Por eso si alguien tiene necesidad de oración y no lo está teniendo allá y viene, queremos que ores por mí, aunque venga de otra iglesia, oro por él, porque Dios me dio los dones para edificar a la iglesia, para bendecir a la iglesia. No la iglesia local, la iglesia de Jesús. Pero sí le digo, ok, oro por ti, pero regrésate a tu iglesia. Voy a orar por ti, voy a bendecirte, porque Dios me los dio para edificar a la iglesia. Entonces, no debe de haber competencia, no debe de haber celos, no debe de haber rivalidad entre nosotros como iglesia local, ni como las iglesias locales de aquí de la ciudad. Pues no estamos en competencia. Y eso sucedía allá con ellos. Entonces tenemos que ser buenos administradores de los dones que Dios nos da. Tenemos que ser ¿qué? Buenos administradores. Que Dios se glorifique, que Dios se mueva, pero yo lo tengo que administrar bien, porque voy a dar cuentas también como administrador de los dones. Pero soy responsable también de mis propias decisiones, de mi manera de hablar, de mi manera de comportarme, de mi manera de actuar. Yo soy responsable, porque eso es lo que se va a ver. Ellos estaban dando un mal testimonio. Sí hablaban de Cristo, sí oraban y sucedían milagros y sucedían muchas cosas. Los dones se manifestaban, pero estaban dando mal testimonio. Por eso hasta tuvieron que escribirle al apóstol Pablo, le tuvieron que dar la queja y decirle: es que está pasando esto. Ahora, ¿qué está pasando contigo como cristiano? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cómo estás con el hermano en la fe aquí, con la iglesia? ¿Estás enojado con quién? ¿Estás resentido con quién? Yo no sé, pero tú y yo tenemos que destruir eso en nuestras vidas, y lo que se tiene que ver son frutos dignos de un arrepentimiento. ¿Con quién estás molesto? ¿Con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, tus hermanos? Tiene que haber un acercamiento y una restauración en tu corazón, y eso va a ser solamente con la presencia del Espíritu Santo. Y entiende, no debe de haber competencias. Dios no nos ha llamado a competir el uno con el otro. Dios no nos ha llamado a competir con una iglesia o con la otra. Dios no nos llamó a eso. Entonces este era el problema que vivía allá la iglesia de Corintios. Entonces esta era una iglesia carnal, ¿sí? Ahora, nota algo. Quiero que notes algo, porque voy a ir terminando, o quiero terminar. ¿Sí te has fijado que en el capítulo 12 de Primera de Corintios habla de algo bien especial? ¿Sabes de qué habla Primera de Corintios capítulo 12? Habla de los dones. Y sabes que si nos brincamos el capítulo 13 y llegamos al capítulo 14, habla de las lenguas. Y puso en medio del capítulo 12 y del capítulo 14
el capítulo 13, que habla de ¿qué? Del amor. Es como un sándwich. Entonces, si tú y yo no predicamos con amor y no nos movemos con los dones en amor, de nada sirve. El amor es el ingrediente muy importante. Es un pan y otro pan, y en medio está lo sabroso, el jamón y todo lo demás. Es para sacarles hambre, ¿sí? Entonces, iglesia, de nada nos va a servir movernos en los dones si no me muevo ¿en qué? En el amor. Y eso es lo que pasaba con ellos. Se movían en los dones, pero no había amor. Se tiraba uno a otro, se atacaba uno a otro, hablaba uno del otro, competía uno con el otro. ¿Y dónde estaba el amor? No había amor. Que eso no nos pase en Fuente de Vida, en el nombre de Jesús. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En que qué? ¿En que amamos a quién? Así que dile al que está a tu derecha: yo te amo, hermano, así como eres, te amo y te soporto. La Biblia dice que nos soportemos unos a otros. O sea, una cosa es soportarlo y también lo tienes que amar, así como es Él. Pero también hay que cambiar. Hay que ser mejores. Entonces, en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, si yo no amo a mi hermano así como es él, que aunque a veces no lo aguantes, pero lo tienes que soportar, ¿sí? Pero lo tienes que amar. O sea, le tengo que decir: sí, hermano, pero tienes que cambiar en esto. Ya no. Tenemos que dejar de estarnos atacando. Hay que amarnos unos a otros, ¿sí? Por eso Dios habla mucho del amor. Ponme otra vez Primera de Juan 3:23. Y este es un mandamiento. ¿Es un qué? ¿Es un qué? ¿Es algo que es opcional? No. ¿Que si quieres o no? No. Es un mandato. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. ¿A quiénes? Entre cristianos. Porque se daba mucho la enemistad y la discusión y los pleitos y los celos y la contienda y la rivalidad entre los cristianos de esa época. Y hoy sigue pasando. Así que Dios vuelve a decirte: cálmate. Entonces sí nos tenemos que mover y tenemos que ser buenos administradores de los dones, de todo lo que Dios nos da, pero somos responsables de nuestras decisiones, de nuestras palabras, de nuestra conducta. Que no permitamos que se meta competencia, rivalidad, enojo, ataque, chisme. No tenemos que permitir eso. Y aunque alguien lo hable o te hiera o te lastime, y por encima de eso tú le dices: yo te amo, te perdono, eso es madurez. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo no les puedo decir que son maduros, son niños, son carnales. Entonces eso demuestra que madurez, cuando tú por encima de la ofensa puedes decirle a tu hermano: te perdono y te bendigo, y le puedes amar, puedes convivir con él, puedes servir con él. Eso es madurez. Así que voltea a ver a tu hermano o a tu hermana. Ahí mismo en Primera de Juan capítulo 4 verso 20. Ahí está. Fíjate, con esto voy a terminar, Si alguno dice: yo amo a Dios, ¿me puedes decir que amas a Dios? A ver, repítelo conmigo: yo amo a Dios.
Otra vez, yo amo a Dios. ¿Y aborrece a su hermano? Es mentira. Entonces, si tú dices yo amo a Dios y aborreces a tu hermano en la fe, pues es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? A quien no ha visto. Si a tu hermano con el que te relacionas, con el que vienes aquí, te ves ahí en la iglesia y te sientas y lo saludas y dices, te quiero ver. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios que al que no has visto? ¿Con quién vas a llegar y lo vas a saludar y lo vas a ver en tu casa o allá, tu vecino, tu compañero de trabajo? Iglesia, es muy importante que tú y yo cuidemos de que demostremos frutos del reino de madurez, que seamos maduros para enfrentar las situaciones que vivimos con los cristianos, con los hermanos. Y yo no puedo darme el lujo, ni tú puedes darte el lujo de aborrecer a un hermano en la fe, de rechazar a un hermano en la fe, de odiar a un hermano en la fe, de quererte vengar de un hermano en la fe, porque entonces no amas a Dios. Y si amas a Dios, es que tú lo tienes que amar a tu hermano, que aún le tienes que demostrar el saludo, el abrazo, el acercamiento. Y eso demuestra que eres ¿qué? Maduro. Pero si no, si actúas en tu enojo, en tu capricho, en tu berrinche, en tu rechazo, eres un bebé espiritual. Es inmadurez. Yuhu. ¿Cómo vas a salir de aquí? Voltea a tu derecha, voltea a tu izquierda, dale una vuelta ya a toda la iglesia y verlos aquí. ¿Cómo estás con el que está aquí? Porque si no eres capaz de hacerlo con el que ves, ¿sí me explico? Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Entonces dice, ¿cómo me dices que me amas? ¿Cómo? Entonces, ¿es una demostración de amor o no? El que yo sea maduro y yo diga, te perdono, te trato, te saludo, me relaciono, convivo. Esa es madurez. Y eso demuestra que amo a Dios. Pero yo puedo decir con la boca, amo a Dios, pero con mis hechos no lo hago. Entonces no amo a Dios. Soy un mentiroso. Hablé, pero estoy mintiendo con mi boca. Hablé con mi boca que amo a Dios, pero con mi boca estoy confirmando que amo a Dios, estoy diciendo, pero con mis hechos confirmo que sí amo a Dios. Entonces tú puedes decir fácilmente con la boca, amo a Dios. Confírmalo, ¿cómo? Con los hechos. ¿Cómo actúas? ¿Cómo te relacionas? ¿Con quién? ¿Con el que te hizo daño? ¿Con aquel hermano que es cristiano y que se equivocó y que cometió un error, que actuó mal? Demuéstralo. Y eso es madurez. Entonces yo no tengo que decir, amo a Dios. No, yo con mis hechos. Ay, Martín, pero ¿cómo saludas y tratas bien? Pero si nos hizo o te hizo, sí, pues, pero yo amo a Dios con mis hechos. Yuhu, ¿qué vas a hacer? Entonces no te jactes de tus dones que Dios depositó en tu vida, de tus habilidades y todo lo que puedes hacer. No, tú eres responsable de tu comportamiento y de tus decisiones. Y eso es lo que va a demostrar madurez. No seas niño, no seas niña. Ya Dios no quiere niños. Quiere hombres y mujeres maduros en la fe, crecidos. ¿Y sabes cómo se demuestra? No con los dones, sino con las acciones. El que tú veas a alguien con muchos dones, eso no es madurez. Es con sus acciones. Estos se movían en los dones. Pero el apóstol Pablo con todos esos dones les dijo, niños,
son carnales. ¿Te das cuenta que uno se deja apantallar por lo que ve? Ay, Dios lo usa con dones y esto. Los dones operan, aunque la persona comete errores. Así que no te apantalles porque vienen con el pastor y ora y echa fuera a los demonios y son sanadas la gente. No. Es nuestra conducta la que va a demostrar. Yo espero que Dios te haya hablado, que sí, Dios depositó dones en ti, que Dios depositó habilidades, talentos, capacidades, muchas cosas Dios depositó en tu vida. Y puedes ser muy bueno en todo eso, y puedes ser muy buena en todo eso. Nadie tiene queja de que pueda ser muy bueno y muy buena en lo que Dios ha depositado en tu vida. Pero es cómo convives, cómo te relacionas con la gente que te hizo daño. Porque tú puedes amar bien a aquella persona que te ha tratado bien, que te ha hecho cosas bien. A esa persona sí la puedes amar. Pero Dios nos llama a amar a aquellos que nos han hecho mal, que te han ofendido, que te han traicionado, que te han rechazado, que te han ofendido, traicionaron tu fe, tu confianza. Allí es donde está la prueba. Allí es donde se demuestra crecimiento y madurez. Dice la gente, es difícil. Sí, es difícil, pero con Dios se puede. Con Dios se puede. Y vas a encontrar paz en tu corazón. No nos jactemos de todo lo que haces excelente y bien. Sigue adelante haciendo las cosas bien para Dios y las cosas que desarrollas. Empecemos a trabajar en aquellas cosas de nuestro trato y de nuestra relación con nuestros hermanos en la fe, con aquellos que hoy están aquí y que se congregan, o que tal vez no vinieron hoy porque sabían que iban a verte. Tenían que haber escuchado esta prédica, porque a veces la gente ya dice, ya no voy mejor porque ahí está fulano o sutano. Esa es la prueba de relacionarnos con cristianos en la fe, de convivir con ellos, de compartir con ellos. Ahí se demuestra. Tienes que aprender a crecer y madurar en compartir y convivir con gente que te lastimó, que te traicionó y te trató mal. Yo espero que Dios te haya hablado. Y si no lo haces, entonces eso que digas, amo a Dios, es de palabra.